Y ahora de viva voz, Daniel Moreno, periodista, prestigiosísimo y director del portal Animal Político y coordinador a la vez de la plataforma Verificado 2018. Daniel, te aprecio mucho que puedas estar con nosotros siempre de manera muy generosa. Gracias. Al contrario, Ricardo, encantado como siempre. Buenos días. Gracias. Daniel, ¿qué encontró Verificado 2018 sobre este polémico caso de Nestora Salgado, de acuerdo con los expedientes judiciales y las resoluciones de los jueces que revisaron las acusaciones en su contra, y toda esta polémica generada a partir de lo dicho por José Antonio Meade, el candidato del PRI, señalando a Nestora como una secuestradora? Pues mira, quizá el dato más relevante de todos es que Nestora Salgado fue ya enjuiciada en una primera oportunidad por los casos que hemos hecho referencia, y específicamente por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Y en estos casos en particular, los jueces han determinado que ella es inocente. Es decir, han determinado que no había pruebas para acusarla de secuestro, que tampoco había pruebas para acusarla de delincuencia organizada, y por eso mismo decidieron liberarla. Eso es lo que dicen los jueces. Creo que es muy importante siempre subrayar pues que evidentemente ni tú ni yo vamos a valorar en términos jurídicos esto, pues no nos toca, solo reportamos hechos, y el hecho específico es que dos jueces en el caso de secuestro y un juez en el caso de delincuencia organizada dijeron no hay pruebas para mantenerla en la cárcel. Ese creo que es el dato más relevante de todos, y además lo hicieron después de escuchar a las víctimas, después de conocer los expedientes, después de revisar las pruebas. Pues no es un proceso en el que se tomó esta decisión antes de entrar a la valoración y simplemente considerando, no sé, quizá cómo había sido arrestada, como ha pasado en otros casos. No, en este caso en particular sí se entró en materia, pero pues los jueces consideraron eso, y creo que no es un detalle menor el subrayar que hubo este juicio ya, ¿no? Sí, ahora la pregunta que te haría es si todavía hay, como se ha especulado, alguna instancia judicial pendiente en contra de Nestora, alguna revisión que pudiera dar al traste o cuestionar su candidatura. Pero mira, viene el corte que es inclemente. Por favor, aguántanos 2 minutos, ¿sí? Sí, no te preocupes, aquí estoy. Gracias. Estoy hablando con Daniel Moreno, director de Animal Político y coordinador de Verificado 2018. Te decía que pues ahora la pregunta, la inquietud es si Nestora mantiene sus derechos políticos, si puede ser candidata sin ninguna restricción, o si hay denuncias, expedientes en su contra, sobre todo por lo que ha dicho el propio Meade, que ayer al reiterar su señalamiento de secuestradora, también acusó que Morena le quiere dar inmunidad e impunidad a Nestora como senadora de la República. Mira, tienes razón, este es un tema fundamental. En efecto, Nestora Salgado tiene procesos abiertos, pero creo que es importante subrayar qué significa procesos abiertos. Procesos abiertos significa que en el caso de secuestro, cuando ella es liberada, el Ministerio Público impugna esta resolución del juez, y el juez le dice, bueno, preséntame más pruebas para ver si reabro el juicio o no. De esto ha pasado 2 años y todavía no ocurre nada. Por otro lado, hay una denuncia de homicidio que se presentó, la están acusando de homicidio, que se presentó en enero, y que es un proceso que apenas está realmente arrancando. Proceso abierto significa simplemente que se están revisando pruebas, que se va a empezar un juicio, pero no que se le ha declarado culpable de nada, ni siquiera hay órdenes de aprehensión en su contra. Entonces, no estoy minimizando el hecho de que haya procesos abiertos, solo diría que proceso abierto es, pues si a cualquiera de tus radioescuchas, Ricardo, alguien va y lo denuncia
eso ya es un proceso abierto. Es decir, mientras se investiga, se presenta al juez, se hace el juicio y se desecha y todo lo que ya sabemos que pasa en un juicio, pues hay un proceso abierto. Entonces, si nosotros pedimos que un candidato no pueda ser candidato por tener procesos abiertos, le abrimos la puerta a que cualquiera denuncie a cualquier candidato, y mientras son peras, son manzanas, mientras se investiga, se enjuicia y se desechan las acusaciones, pues tú estarías inhabilitado para ser candidato. Entonces, no, en este país, igual que en cualquier país del mundo, no somos excepción de la regla. En cualquier país del mundo, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, hoy, en términos legales, así es el caso de Nestora Salgado, entendiendo, por supuesto, que los testimonios que hemos escuchado son durísimos, que las denuncias son durísimas, no las desestimo, solo digo, en términos legales es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Y hasta este momento no se ha probado legalmente las cosas. Esa es la situación real. Bueno, Daniel, no sé si sobre este asunto o sobre algún otro de los temas que se hayan expuesto en el debate, particularmente los que han generado alguna duda o alguna controversia, haya algo más que te haya brincado de esos textos, de esas transcripciones o de tus investigaciones de toda naturaleza por parte de Verificado 2018. Yo te diría que sobre este caso de Nestora Salgado es importante decir, bueno, no había pasado en toda la campaña que se hablara tanto de José Antonio Meade y de una acusación específica. Creo que en términos políticos ellos deben valorarlo como un éxito, ¿no? Sin embargo, también creo que es importante mencionar que la opinión que podamos tener tú, yo, cualquier radioescucha sobre el caso Nestora Salgado, por supuesto es válida y pertinente, pero cuando un candidato presidencial pasa por encima de la presunción de inocencia, pero además dice, que quizá es importante subrayarlo, dice algo que nosotros probamos que es falso. José Antonio Meade dijo que Nestora Salgado había sido liberada por fallas de la policía. Esto es falso. Nosotros tenemos y publicamos ya la sentencia y ahí dice claramente que no es por eso, es porque no hay pruebas para mantenerla en la cárcel. Bueno, si un candidato hace esto, creo que es un tema relevante a comentarse y a simplemente alertar. Cuando eres candidato presidencial y este es un tema de debate, bueno, yo me permito sugerir que seamos más cuidadosos en qué se dice, cómo se dice y cómo se prueba. Estamos poniendo en riesgo la presunción de inocencia y ese, insisto, es quizá un detalle de fondo que es importante analizar, más allá del fragor de la batalla política, que uno entiende y me parece normal en cualquier país del mundo, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es importante. Coincido plenamente contigo. Daniel Moreno, periodista, director de Animal Político y coordinador de la plataforma Verificado 2018. Gracias, de verdad. Te mando un abrazo y mi agradecimiento más sincero. Gracias por estas luces que nos das sobre esta polémica intensa de los días recientes. Gracias, hasta pronto, Daniel. Al contrario, muchísimas gracias, Ricardo, que te veo muy bien. Gracias, buen día. Y